El olor a alcohol y desinfectante me rodeaba y se convirtió en una presencia constante durante los últimos meses. Yo estaba allí, una vez más, sentada junto a la cama de Lucía, escuchando el sonido monótono de las máquinas que la mantenían con vida. El monitor cardíaco sonaba regularmente, un cruel recordatorio de que ella todavía estaba aquí, pero muy lejos. Llevaba el pelo recogido en una trenza deshecha y su piel pálida reflejaba la luz fluorescente del hospital. Recordé sus ojos brillantes, la forma en que sonreía cuando se despertaba por la mañana y cómo su risa llenaba de alegría nuestro hogar. Ahora todo esto parecía un recuerdo lejano, casi confuso. Lucía, mi amor, murmuré, tomando su mano suavemente. Te extraño mucho. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me preguntaba si ella podría oírme, si, de alguna manera, supiera que yo todavía estaba allí, día tras día, esperando un milagro que nunca llegó. Pero lo que más me atormentó fue el peso de la incertidumbre. El médico me había dado noticias desalentadoras en mi última visita. Las posibilidades de que Lucía despertara eran escasas. Había hablado con una frialdad profesional que me atravesó como una espada. Javier, tenemos que ser realistas. Su estado es crítico. No podemos esperar indefinidamente, había dicho, mirándome a los ojos con una mezcla de empatía y compasión. En ese momento sentí que caía en un abismo. ¿Qué debo hacer? La idea de rendirme, de seguir adelante sin ella, era insoportable, pero el dolor de verla allí, inmóvil, también me consumía. Pero, ¿y si se despierta? ¿Y si me necesita? Había preguntado con la voz temblorosa, incapaz de aceptar la dura realidad. El médico suspiró, como si estuviera tratando con un niño testarudo. Javier, tú también tienes que cuidarte. La vida continúa, aunque tú no quieras, respondió, y sus palabras resonaron en mi mente, como un cruel mantra. No quería que la vida siguiera sin Lucía. ¿Cómo podría? Ese día, la habitación del hospital se sintió más opresiva que nunca. Miré por la ventana y vi gente pasar, viviendo sus vidas. Un grupo de niños jugaba afuera en el parque y sus risas me rompieron el corazón. La vida seguía, pero la mía estaba estancada. Me sentí como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de espera y dolor. Fue entonces cuando la idea empezó a tomar forma en mi mente, como una sombra que no me dejaba en paz. ¿Qué pasa si me voy? ¿Y si dejo todo esto atrás? La idea me horrorizó, pero al mismo tiempo me produjo un alivio momentáneo. Podría liberarme del dolor, de la incertidumbre. Pero el precio sería alto. ¿Qué le diría a Lucía? ¿Cómo podría justificarme esto a mí mismo? Lo siento, mi amor, murmuré, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. El dolor en mi pecho era tan intenso que sentí como si me estuvieran aplastando. Y allí, en la oscuridad del hospital, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté, de mala gana, y miré por última vez a Lucía. Su expresión serena, incluso en medio de todas las máquinas, me entristeció el corazón. Encontraré una manera de vivir, Lucía. Lo prometo. Y con esas palabras salí de la habitación, sintiendo que abandonaba no solo el hospital, sino también una parte de mí mismo. El corredor parecía interminable y cada paso que daba me alejaba más de la esperanza que alguna vez tuve. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero en ese momento lo único que quería era que el dolor finalmente terminara. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi nuevo apartamento, un espacio pequeño, pero que empezaba a sentir como mío. Las paredes todavía estaban desnudas y el olor a pintura fresca todavía flotaba en el aire. Era extraño pensar que me había mudado aquí sin Lucía. La idea parecía casi cruel. ¿Qué era un hogar sin ella? ¿Qué era yo sin ella? Mientras miraba por la ventana, vi el movimiento de la ciudad, la gente corriendo, cada una con su propia historia, sus miedos y esperanzas. Me sentí como un intruso en ese mundo, alguien que había abandonado una parte de sí mismo. Javier, ¿estás bien? La voz de Clara me sacó de mis ensueños. Ella estaba a mi lado, con una mirada preocupada. Clara fue una compañera de trabajo amable y atenta. Lo que no esperaba era que ella se convirtiera en un ancla en medio de mi mar de incertidumbre.
Sí, solo, pensando, respondí, tratando de ocultar la tormenta que se avecinaba dentro de mí. ¿Pensando en Lucía?, preguntó Clara, como si pudiera leer mi mente. Me quedé en silencio, no sabía qué decir. Era difícil explicar la confusión que dominaba mi corazón. Quería seguir adelante, pero había una parte de mí que todavía estaba atada al hospital, a la cama donde yacía mi esposa en coma. Mira, Javier, es normal sentir culpa. No la abandonaste. Estabas luchando como podías, dijo Clara, colocando su mano suavemente sobre la mía. Su toque fue reconfortante, pero también me recordó la distancia que había puesto entre Lucía y yo. No lo sé, Clara. A veces siento que debería haber hecho más. Y ahora siento que estoy traicionando su memoria, confesé con la voz quebrada. La culpa me perseguía, un fantasma que no me dejaba en paz. No estás traicionando a nadie. La vida continúa y tú también. Lucía siempre será parte de ti, pero eso no significa que no puedas volver a encontrar la felicidad, dijo con una sinceridad que me conmovió. Clara era inteligente y su comprensión de mi dolor fue un consuelo. Sé que tienes razón, pero es muy difícil. Pasé años a su lado, y ahora, todo se siente tan vacío, respondí, mirando al suelo, tratando de evitar su mirada. Entonces hagamos algo. Salgamos, veamos nuevos lugares. Solo para aclarar tu mente. Necesitas algo de vida, sugirió Clara, y dudé por un momento. La idea de alejarme del dolor que me acompañaba era tentadora, pero también aterradora. Tal vez debería, murmuré, sin mucha convicción. En los días siguientes, Clara se convirtió en una presencia constante en mi vida. Me invitó a almorzar, me hizo reír con sus chistes, poco a poco, empezó a sacarme sonrisas que creía haber perdido para siempre. Pero cuando me abrí a ella, la culpa regresó, como una sombra que no me dejaba en paz. Fue un conflicto interno que me dejó exhausto. Una vez, mientras caminábamos por un parque, Clara me preguntó, ¿alguna vez has pensado cómo sería tu vida si Lucía despertara ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé. Yo, ni siquiera puedo imaginarlo. ¿Qué le diría? ¿Que he seguido adelante? La idea me hizo sentir mal el estómago. Dirías la verdad. Que la vida es impredecible y que hiciste lo que creíste correcto en ese momento. Nadie puede juzgar tus decisiones, respondió Clara, con una firmeza que me sorprendió. Eso es fácil de decir, Clara. No estás en mi lugar, respondí, un poco más a la defensiva de lo que pretendía. Lo sé, pero debes dejar de culparte. A Lucía le encantaría verte feliz, insistió, y pude ver la preocupación en sus ojos. Te prometo que lo estoy intentando, respondí, con un suspiro. En el fondo sabía que Clara tenía razón, pero la batalla interna continuaba. El amor que todavía sentía por Lucía era un vínculo difícil de romper, incluso con la nueva vida que intentaba construir junto a Clara. En medio de este torbellino de sentimientos, una pequeña llama de esperanza comenzó a encenderse. Quién sabe, en el fondo podría encontrar la manera de vivir dos vidas en una. Una parte de mí seguiría estando con Lucía, mientras que la otra podría permitirme volver a ser feliz. Pero para hacer eso, necesitaba enfrentar mis miedos y aceptar lo que el futuro podría depararme. Cuando finalmente di el paso de permitirme volver a sentir, Clara llegó a mi vida como un soplo de aire fresco. Sus risas eran como música y la forma en que me miraba me hizo sentir vivo otra vez. Sin embargo, la sombra de Lucía todavía se cernía sobre mí, como un fantasma que no podía dejar atrás. Recordé los momentos que pasamos juntos, la forma en que se reía, la forma en que me hacía sentir y me revolvía el estómago. Una noche estábamos en un acogedor restaurante con luces tenues y un ambiente romántico. Clara había elegido un plato que le encantaba y mientras hablaba emocionada de un proyecto en el que estaba trabajando, yo no podía concentrarme. El peso de mi pasado era como un ancla y sabía que necesitaba compartirlo con ella. Respiré hondo y con voz ligeramente temblorosa dije, Clara, necesito contarte algo sobre mi pasado. Sobre Lucía. Ella dejó de hablar y me miró con expresión preocupada. ¿Qué pasó, Javier? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Yo,
Estuve casado con Lucía durante años y ella estuvo en coma más de un año. La amaba profundamente, pero cuando el médico me dijo que las posibilidades de que despertara eran escasas, me sentí perdido. Era como si estuviera atrapado en una tormenta interminable. Y, en un momento de desesperación, decidí marcharme. Fue la elección más difícil de mi vida. Clara guardó silencio y sus ojos se sumergieron en un mar de empatía. Esto no es fácil, Javier. Tomaste una decisión que reflejaba el dolor que sentías. Nadie puede juzgar eso. Lo sé, pero todavía siento una inmensa culpa. ¿Cómo puedo seguir adelante cuando mi esposa está ahí, luchando por volver a mí? Las palabras salieron de mí con una urgencia que no pude contener. Nunca quise renunciar a ella, pero el dolor me consumió. Ella puso su mano sobre la mía, un gesto simple, pero que me reconfortó. No tienes que cargar este peso solo. Estoy aquí contigo y puedes contarme todo. Quiero entender. Miré a Clara y, por primera vez en semanas, sentí una oleada de alivio. Me había cerrado tanto que casi olvidé lo que era ser escuchado. Todavía visito a Lucía en el hospital. A veces hablo con ella, como si pudiera oírla. Pero es como si la estuviera dejando ir al mismo tiempo. Siento que estoy traicionando el amor que teníamos. Javier, no estás traicionando a nadie. Estás tratando de encontrar un camino en tu vida. Es normal querer seguir adelante, especialmente después de una experiencia tan dolorosa. Clara me apretó la mano y sentí una oleada de calor. ¿Y si Lucía se despierta y yo no estoy? ¿Y si ella me necesita? La ansiedad volvió a invadirme y no sabía cómo afrontarla. Entonces estarás allí. Siempre estarás ahí pase lo que pase. Recuerda que tú también mereces ser feliz. Su voz era suave pero firme, y supe que tenía razón. Después de esa conversación, se formó una nueva capa de entendimiento entre nosotros. Clara no era solo una nueva posibilidad en mi vida, sino una compañera que comprendía la complejidad de mi corazón. Todavía tenía a Lucía en mente, pero la idea de un futuro que incluyera a Clara comenzó a parecer menos amenazante. En los días siguientes seguí visitando a Lucía, pero ahora mis visitas eran más ligeras. Lo vi, pero ya no sentí la necesidad de aferrarme al dolor. Le hablé de mis días, de mi nuevo trabajo, de Clara. Hablé como si Lucía pudiera oír y entender, como si la vida no se detuviera por el coma. Una noche, sentado al lado de la cama de Lucía, miré su rostro sereno y le comenté: «Sabes, Lucía, estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Clara ha sido una luz en la oscuridad. Pero siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Todavía eres parte de mí». Solo el silencio me respondió, pero sentí que, de alguna manera, ella me escuchaba. Y me trajo un poco de paz, un poco de esperanza de que, tal vez, algún día pudiera reconciliar estas dos partes de mi vida. El teléfono sonó en mi nuevo departamento, un sonido que parecía fuera de lugar en medio del silencio que me había acompañado desde que salí del hospital. Miré la pantalla y vi el número del hospital. Una sensación de mariposas en el estómago me invadió. ¿Qué podría ser? Esas llamadas siempre traían noticias que temía, pero respondía, aunque no sabía qué esperar. ¿Javier? La voz de la enfermera sonó al otro lado de la línea, tensa y con una leve emoción. «Tenemos algunas noticias sobre Lucía». Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser? ¿Un empeoramiento? ¿Una recuperación? Respiré hondo, intentando controlar la avalancha de sentimientos que me invadían. Tuvo una ligera mejoría en su condición. Lo estamos siguiendo de cerca, pero es una señal positiva. Esa frase resonó en mi mente. Una señal positiva. Las palabras bailaron a mi alrededor mientras intentaba procesar la información. La esperanza, que creía haber sepultada, empezó a surgir, como una flor que brota de las cenizas. ¿Puedo visitarla?, pregunté sin saber si la urgencia en mi voz era por Lucía o por mí. Por supuesto, Javier. Ella está estable. Usted puede venir cuando lo desee. Colgué el teléfono y, por un momento, me quedé quieto, inmerso en mis pensamientos. ¿Qué le diría a Lucía? ¿Cómo le explicaría todo lo sucedido? Subí al auto y me dirigí hacia el hospital. La ruta parecía más larga que nunca.
Al llegar me recibió con una amable sonrisa la enfermera que siempre atendió a Lucía. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al dormitorio. Cada paso que daba parecía sonar en mis oídos. Abrí la puerta y entré. El olor del antiséptico me envolvió instantáneamente, pero no podía dejar que me sacudiera. Allí estaba ella, tan pálida y serena, con el pelo desordenado y la respiración suave. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo su mano, que estaba cálida, y por un momento, todo lo que había sentido durante los últimos meses pareció desvanecerse. Ese toque me recordó los días soleados, las risas y las promesas. «Hola, mi amor», murmuré con la voz quebrada. «Estoy aquí. Yo, lo siento por todo». Las lágrimas corrían por mi rostro y ya no me importaba. Hablé de mis elecciones, de lo difícil que había sido salir del hospital, de Clara, del nuevo trabajo y de lo vacío que se sentía todo sin ella. «Siempre te amaré, Lucía. Siempre serás parte de mí». El dolor de la culpa me consumía, y deseaba que ella pudiera escuchar cada palabra, que supiera que, a pesar de la distancia, ella seguía siendo mi norte. Me quedé allí un rato, hablando de trivialidades, recordando momentos que sabía que ella aún podía guardar en su subconsciente. El tiempo pareció detenerse y me perdí en la esperanza de que ella pudiera volver a mí, incluso si eso significaba un nuevo capítulo en nuestras vidas. Cuando salí del hospital esa noche, me acompañaba una mezcla de esperanza y miedo. El futuro parecía nublado, pero algo dentro de mí palpitaba con la posibilidad de un nuevo comienzo. La decisión de amar a Lucía, sin importar cómo resultaran las cosas, era la única certeza que tenía. En el camino de regreso a casa, pensé en Clara y en lo mucho que me había ayudado a encontrar la alegría nuevamente. No quería lastimarla, pero la verdad es que Lucía siempre tendría un lugar especial en mi corazón. El dilema que me atormentaba ahora era cómo equilibrar estas dos partes de mí mismo. La vida ya no era sencilla, pero de alguna manera había renacido la esperanza. Y, con ello, la necesidad de tomar las decisiones correctas. La mañana del encuentro comenzó como cualquier otra. Sonó el despertador y me levanté de la cama, con los pensamientos de Lucía y Clara siempre presentes en mi mente. El café estaba fuerte y necesitaba cada sorbo para prepararme. Miré por la ventana y vi el cielo nublado. Podría formarse una tormenta. Irónico, pensé, porque mi vida ya era una tormenta en sí misma. Mientras me vestía, traté de concentrarme en los objetivos de la reunión, los números, los gráficos. La empresa me necesitaba y tenía que estar a la altura de las circunstancias. «Javier, ¿estás listo para la presentación?», preguntó mi colega Roberto al entrar en la sala. Sonreí, un gesto más mecánico que genuino. «Sí, solo un poco nervioso», respondí, tratando de ocultar la confusión emocional que me consumía. La verdad es que estaba más preocupado por lo que podría significar Lucía si realmente despertara. Intenté alejar ese pensamiento, pero volvió con fuerza. La sala estaba llena de compañeros, todos dispuestos a escuchar la presentación. El aire estaba tenso, pero tuve que mantenerme firme. Comencé a hablar, las palabras salían de mi boca sin mucho esfuerzo, hasta que de repente la puerta de la habitación se abrió lentamente, y lo que vi me dejó paralizada. Allí estaba Lucía, de pie, sana, con una sonrisa que iluminaba la habitación. El tiempo pareció detenerse. El murmullo de la habitación se convirtió en un silencio absoluto y sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Lucía?». Mi voz salió casi como un susurro, llena de incredulidad. Ella me miró directamente y vi una mezcla de emociones en su rostro: alegría, confusión y cierto brillo en sus ojos que no había visto en años. «Hola, Javier», dijo con voz suave pero firme. El shock fue tan intenso que sentí las piernas débiles. ¿Qué estás haciendo aquí?». «Yo, volví», respondió ella, como si esa simple frase pudiera resumir todo el tiempo que estuvimos separados. El ambiente se volvió tenso y todas las miradas se fijaron en nosotros. Me sentí expuesta, como si todo mi dolor y mis arrepentimientos estuvieran a la vista. «Lo siento, muchachos», dijo Roberto, rompiendo el silencio. «Parece que tenemos un visitante inesperado». Sonrió nerviosamente, pero apenas lo escuché. Mi atención se centró en Lucía,
que ahora avanzaba hacia mí con pasos decididos. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de contener la avalancha de emociones. Parecía radiante, pero necesitaba entender qué pasó. Sí, estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca, respondió, y había una luz en sus ojos que me hizo sentir una mezcla de alivio y confusión. Pero, ¿cómo es posible? Mi voz temblaba. Pensé que no volverías. Sé que debes estar confundido, Javier. Yo también estoy. Pero te escuché, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente. Todo este tiempo he escuchado tus conversaciones, tus promesas. Esto me dio fuerzas para luchar y volver. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una tonelada. Había tomado la decisión de seguir adelante, de dejar atrás el dolor, pero ahora estaba aquí, desafiando todo lo que creía saber. La habitación estaba incómodamente silenciosa y podía sentir todos los ojos puestos en nosotros, como si estuviéramos en un teatro y todos fueran espectadores de mi vida. Lucía, comencé, pero me fallaron las palabras. ¿Cómo podría explicarlo todo? ¿Cómo podría compartir las noches solitarias y los momentos de culpa que me atormentaban? No hace falta que te expliques, interrumpió con una calma impresionante. Yo quiero entender. Quiero que hablemos, empezar de nuevo. Esas palabras se convirtieron en una espada afilada que atravesó mi corazón. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude haber seguido adelante mientras ella luchaba por su vida? No sé si puedo, murmuré, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. No sé si soy digno de un nuevo comienzo. La mirada de Lucía me atravesó, llena de compasión. Todos cometemos errores, Javier. Lo importante es lo que hacemos a continuación. Estoy aquí ahora y eso es lo que importa. Y así, en ese momento, en medio de la sala de juntas, toda mi vida cambió. La tormenta que siempre pensé que estaba fuera de control ahora estaba dentro de mí y sabía que no habría vuelta atrás. Cuando Lucía entró a la sala de reuniones, el aire se volvió pesado. La reconocí de inmediato, a pesar de que mi cerebro estaba luchando por procesar la realidad que tenía ante mí. Ella estaba allí, sana, con el pelo suelto y un brillo en los ojos que no había visto en años. El tiempo pareció detenerse mientras intentaba comprender cómo era posible. El murmullo de mis compañeros de trabajo se convirtió en un zumbido lejano y lo único que podía escuchar eran los latidos de mi propio corazón. Javier. Dijo mi nombre y su voz sonó como una melodía familiar que había olvidado. Me levanté de la mesa, mis piernas temblaban como si estuvieran clavadas al suelo. Yo estoy aquí. Lucía, ¿estás bien? Las palabras salieron como un susurro y me acerqué, incapaz de creer que ella realmente estuviera frente a mí. Lo soy, sonrió, pero había una profundidad en su mirada que me hizo dudar. Quiero que sepas que escuché todo. ¿Escuchaste todo? Fruncí el ceño, confundida. ¿Cómo es posible? Estabas en coma. Lo sé, respiró hondo. Pero en algún lugar en el fondo de mi mente, pude escuchar tu voz. Me dijiste tantas cosas, Javier. Sobre cómo te sentías, sobre nuestros recuerdos. Tus palabras fueron las que me hicieron luchar. Sentí una ola de emociones invadirme. Los recuerdos de los días oscuros en el hospital, las conversaciones que tuve con ella mientras la tomaba de la mano, esas promesas silenciosas que me hice a mí mismo. Yo, pensé que nunca volverías, dije, mientras la culpa se convertía en un nudo en mi garganta. No te culpo, dijo Lucía, con voz suave. Sé que fue difícil. Necesitabas vivir. Y yo no estaba realmente aquí. Pero no puedo. La confusión me consumió. Seguí adelante, Lucía. Empieza a reconstruir. Con Clara. Te vi con ella, interrumpió Lucía. Creo que necesitas a alguien a tu lado. No quiero ser una carga para ti. No ahora. ¿Pero qué pasa con nosotros? Mi voz temblaba, una mezcla de deseo y miedo. ¿Cómo podemos volver a ser quienes éramos? Me miró a los ojos, y por primera vez, vi la fuerza que siempre había admirado en ella. Tal vez no podamos volver atrás, Javier. Pero podemos empezar de nuevo.
Quiero entender cómo te sentiste, cómo ha sido tu vida sin mí. Y quiero que me cuentes todo esto. Era como si el peso del mundo hubiera caído sobre mis hombros. La verdad era que no sabía cómo explicar todo lo que sentía. El amor que tenía por Lucía aún ardía en mi pecho, pero el vacío que ella dejó se transformó en otra forma de amor por Clara. No quiero lastimarte, dije, las palabras salieron en un susurro. No quiero que sientas que te abandoné. Javier, no me abandonaste, insistió Lucía, dando un paso adelante con la mirada fija. Hiciste lo que creías que era correcto. Ahora debemos ser honestos unos con otros. Necesitamos enfrentar esto juntos. Miré alrededor de la habitación y noté que todos todavía estaban en shock. Necesitamos algo de tiempo, dije, mirándola. Pensar. Entender lo que significa. Ella asintió y una sonrisa triste se formó en sus labios. Sí, por un tiempo. Pero no quiero perderte otra vez. Por favor, déjame ser parte de tu vida. El eco de sus palabras llenó el espacio entre nosotros y supe que la conversación era solo el comienzo de algo nuevo, algo que nunca había imaginado posible. El dilema estaba frente a mí y mientras Lucía se alejaba lentamente, me di cuenta de que la vida nunca volvería a ser la misma. Tuve que elegir entre dos amores, dos caminos, y el peso de esa elección permanecería conmigo para siempre.